Bienvenidos a todos. Mi nombre es Facundo Monti, fundador de Charlas Logísticas. Les estoy dando la bienvenida a nuestra sesión número 35 dentro del marco de la cuarta temporada de Charlas Logísticas, este proyecto de comunidad en torno a la logística, supply chain y sectores afines que nació a fines del 2020. Comenzamos en la FICA UNSL, institución educativa, en la cual soy docente de la Cátedra de Logística. Y todo esto comenzó como una aventura pensando en hacer webinars para mis estudiantes para que conozcan la experiencia profesional de distintos referentes de Argentina y otras latitudes y que por suerte, bueno, pudimos ir creciendo y expandiéndonos y hoy en día tenemos una gran participación no solamente del resto de Argentina, sino también del resto de países de Hispanoamérica. Toda Latinoamérica junto con España y también algunas participaciones específicas de otros continentes como de Reino Unido, Estados Unidos y Oceanía, si no me olvido ningún otro destino. Bueno, paso a presentar la charla que tenemos hoy sobre una temática sumamente importante y transversal a lo que es la cadena de suministro. Por un lado, los seguros de cargas y de depósitos, y por otro lado, lo que es la gestión de riesgos aplicada a la cadena de suministros. Todo lo que hay que tener en cuenta con dos especialistas de primera que hoy van a estar con nosotros compartiendo todo su know-how y experiencia en el campo. Antes de invitar a nuestro primer disertante de la velada, nuestras redes sociales, aquellos que quieran sumarse tanto a nuestros grupos de WhatsApp como de Telegram, simplemente tienen que escanear este QR que están viendo en pantalla, o bien cuando deje de compartir, el QR que tengo en mi fondo de pantalla también los va a llevar a acceder a nuestro Linktree, en el cual van a poder ver nuestro LinkedIn, nuestro canal de YouTube, donde subimos todas las grabaciones, así como también el resto de redes sociales. Presento a nuestro primer ponente de la noche. Él es Antonio Martino, es técnico universitario en planificación logística, egresado de la UNLA en Buenos Aires. También está certificado en puertos y vías navegables en el ITBA de Buenos Aires. Actualmente es supervisor de tráfico y distribución y viene colaborando desde hace bastante tiempo en distintos proyectos logísticos, así como también es capacitador y docente en algunas casas de estudio de Argentina. Con ustedes, Antonio Alejandro Martino, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Facundo. Un gusto enorme tenerte con nosotros. Todos, bueno, buenas noches, buenas tardes para todos. Gracias por el espacio, Facundo. Sostengo que, y admiro, siempre lo quiero comentar públicamente, pero este trabajo de generar un canal de YouTube, porque es fácil generar un canal de YouTube y hablar de cosas comunes, donde genera un tráfico de gente, de información, y el trabajo que hizo Facundo siempre lo admiré porque paulatinamente fue buscando diferentes temáticas y es un generador de contenido, ¿no? Y qué mejor importancia que lo que es generar contenido. Es muy probable que haya gente hoy por hoy conectada que sea personas mejores idóneas o mucho más idóneas o con mucho más experiencia que uno. Lo que uno trata de dejar reflejado a través de estos minutos que vamos a hablar un rato es de insertar un tema, comentarlo, debatirlo, consultarlo, ponerlo en el eje, ya sea para en lo que es la parte pública como la parte privada, ponerlo en eje como tema de estudio en las universidades, en los institutos de capacitación, en la problemática que pueden tener también las empresas, ¿no? Porque también trabajamos para eso, entre tantas cosas. Bueno, mi presentación se va a basar sobre un breve pantallazo introductorio en cuestiones de lo que es la cadena de suministro, que es un tema que ya hace muchos años que me llama mucho la atención el estudiarlo, ¿no? Primero porque tenemos que entender que cadena de suministro y logística es lo mismo y es una palabra para debatir. Algunos van a decir que sí, otros que no, otros van a decir es todo logística. Para mí no. Para mí la logística forma parte de lo que es un servicio y la cadena de suministro es un conjunto de negocio, ¿no? Para la integración y de alianzas de negocio. Lo cual la cadena de suministro está muy involucrada y relacionada con lo que es la logística 100%, sí, y es una parte, ¿no? La logística abarca un segmento de la cadena de suministro. Bueno, mi intención en la charla de hoy, cuando hablamos con Facundo, tanto con el otro expositor, con el señor Leonardo Chacón, la idea era dejar un disparador
de una gran falencia, una gran falencia que hoy por hoy tienen las pymes argentinas, la falta de asesoramiento y la falta de inducción en el tema de la siniestralidad y el seguro de las cargas, entre otras cosas, ¿no? Parte de eso es insertar este tema para hablarlo, debatirlo y cuestionarlo, en el cual no quiero exceder mucho el tiempo porque la parte técnica, que es la que va a dar Leonardo en cuestiones de seguro, es una parte más detallada. Lo que yo voy a tratar de inculcarle en este rato es todo conceptos introductorios y terminar con un concepto que considero que tiene que estar muy importante en base a una buena gestión de lo que es el riesgo y en las cadenas de suministro. Así que bueno, voy a correr la filmina. O Facundo, ¿estás vos? Por supuesto, adelante. Bien. ¿Cómo es? Acá. Tenés que poner, Ahí está, ahí presentar. está. Bien, Es genial. que quiero ver si no me lo corre. No, tenés que Ah, apretar. ahí está. Ahí está, con las flechas. Sí, pero no. Ah, perdón. O sea, él arrancaba, ahí está, ahora sí. Me parecía raro. Bien, bueno, ¿no? Y como les decía, ¿y por qué arrancamos hablando rápidamente sobre este tema? Bueno, arrancamos hablando rápidamente sobre este tema, dado que cuando abrimos un diario, abrimos una revista, inconscientemente siempre tenemos algún problema de logística, de transporte. Y cuando hablamos de logística, si bien es un tema muy extenso, que podemos hacer una charla de 10 horas y podemos estar hablando y podemos llegar a diferentes conclusiones, todos los que estamos hoy presentes, eh, el tema de logística siempre lo vamos a relacionar con la economía, con el desarrollo de un país, con el desarrollo territorial, con el desarrollo demográfico. Y qué mejor entender un poco la historia de la logística argentina, ¿no? De tener una matriz de transporte totalmente balanceada con el sistema ferroviario y llevarla a lo que hoy es un 98%, un 94% de la carga, un 90%, vamos a ser generosos, que la transportan los camiones, lo cual cambia un poco lo que es la matriz de transporte y por ende también la problemática que tenemos en lo que es la cuestión económica, en cuestiones del transporte, producto de la falta de logística que tiene Argentina y la región. Ojo, no solamente Argentina, sino la región, ¿no? Y sostengo que cuando abrimos un diario, en la parte de economía, comercio exterior, logística, en general siempre aparecen noticias que a veces no son de buen agrado. Y fíjense que ahí tenemos dos ejemplos diferentes. Inminente colapso portuario por el cepo del dólar, alertan que comenzarán a acumularse miles de contenedores, o un problema sindical en una terminal portuaria que también puede afectar. ¿Y esto qué nos pasa en una cadena logística? La entafona, la traiciona, la hace más difícil. Y acá tenemos que pensar, ¿no?, en ese concepto de cuello de botella, que cuando hablamos de logística, de transporte, de infraestructura, también otro gran problema que tenemos en la región es el tema de la infraestructura logística, ¿no? En el cual es la que a veces no te permite crecer económicamente. Lo cual, la infraestructura también es una inyección y la inyección de inversiones capitales para que se inyecten en un sistema económico para poder traccionar y poder generar ese flujo financiero para movilizar cadenas logísticas, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos problemas de cadenas de suministro, la infraestructura también forma parte como otro problema de lo que es la cadena de suministro. Y cuando hablamos de todas estas cuestiones, ¿no?, ¿qué priorizamos? A ver, consideraciones básicas. Y esto me gusta decir estas 5 palabras porque son palabras que todos los que estamos hoy acá presentes podemos hablar de lo mismo, pero les puedo garantizar que podemos llegar a diferentes resultados, ¿no? Y bueno, la palabra riesgo, sustentabilidad, entrega, precio, calidad, ¿no? Fíjense, son 5 variables que son constantemente que van jugando en un escenario logístico. En Argentina, en República Dominicana, en Colombia, en cualquier parte, siempre tenemos que tener en cuenta este tipo de variables, porque pueden pasar un montón de cosas.
Y esto también lo que hace traccionar una cadena logística, ¿no? Independientemente si hablamos de un tipo de producto, si nos queremos meter en detalle más técnico de lo que es un análisis de inventario, diferentes tipos de productos, pero en términos generales son 5 palabras que tenemos que considerar muy importantes en la cabeza para cualquier responsable de cualquier área de logística, ¿no? Llámese un gerente, un encargado, un supervisor, en general, siempre respetando la pirámide organizacional de cualquier tipo de empresa, ¿no? Cuando me refiero a pirámide me refiero a decisiones estratégicas, tácticas o operativas, pero riesgo, sustentabilidad, entrega de precio y calidad son 5 grandes factores en el cual nos tenemos que basar en todas estas cuestiones. Bueno, rápidamente, si nosotros representamos una cadena de suministro, a ver, tenemos un conjunto de proveedores de nivel primario y de nivel secundario, que todo eso conjunto a una logística de abastecimiento generan la elaboración de un producto X. Esa elaboración de un producto X después forma parte de un canal de distribución para que un cliente consuma, mejor dicho, que un cliente compre ese producto para que un usuario final pueda degustarlo, tenerlo, ¿no? Y acá podemos hablar de sin fines de cualquier tipo de producto. Y vamos con ejemplos rápidos. Si yo hoy me siento a comer un pedazo de pan, tengo que entender de dónde viene la harina, de dónde viene el proceso, cuál fue la fábrica que elaboró ese pan, cuál fue la que lo distribuyó, y así sucesivamente, ¿no? En el cual tenemos cuestiones, qué es lo que pasa en mi planificación, aguas arriba, aguas abajo, ¿no? Tal como lo remarca el gráfico. Pero tanto de lo que es la importancia de todo esto, también es entender cuando uno habla de logística, ¿no? El tipo de flujo que uno maneja. Bueno, en la logística manejamos 3 tipos de flujo. Primero la información. La información tiene que ser confiable porque somos planificadores, porque planificamos información. La información tiene que ser sensible, perdón, porque tenemos que planificar y esa información tiene que ser confiable y en tiempo real. ¿Por qué? Porque también manejamos flujos de carga y por otro lado flujos financieros. Son los 3 tipos de flujos los cuales traccionan una cadena logística. Independientemente si vamos a hablar de un problema micrologístico, la falta de stock de un producto. A ver, ¿por qué tenemos falta de stock? Por falta de materia prima, por falta de insumo, por un mal manejo de inventario, lo que fuere, ¿no? Entonces, hablando un poco también esquemáticamente, tal como muestran los gráficos, ¿no? Entender un poco lo que es el movimiento de materias primas, de insumos, de almacenamiento para la elaboración de un producto, almacenarlo y después llegar a un tipo de mercado a través de una estrategia de marketing, ¿no? Analizando un poco lo que es el precio, la publicidad, la promoción. Y nosotros los que estamos en logística siempre estamos focalizados en la plaza, en la distribución física del producto, porque es la que pone el producto en la góndola, la que acerca la producción al consumo. Pero atrás de todo eso siempre hay una cadena logística, una cadena de suministro, mejor dicho, que hay que analizar, planificar y contemplar. Por otro lado, tenemos que entender que la logística con el paso de los años se fue desarrollando cada vez más. El desarrollo de tecnología ha generado que diferentes cadenas logísticas se vayan profesionalizando, que se vayan expandiendo a su vez, ¿no? ¿Y por qué las empresas apuestan cada vez a la logística? Bueno, porque dejaron de ver a la logística como mover cajas de un lado a otro, sino que es un área con un gran potencial. Bueno, entendamos, acá tienen el concepto básico de cadena de suministro para que ustedes lo tengan en la presentación, es que es la integración de todos los procesos de un negocio, desde el consumidor final hasta los proveedores originales, ¿no? En tanto, acá me gustaría compartir un poco diferentes académicos, ¿no? En la década del 90, o para ser específico, año 1999, Lemus y Boturca, que son unos autores que siempre están relacionados a lo que es planificación estratégica, marketing, venta, planteaban 3 razones principales para sintetizar a la cadena de suministro, ¿no? Las empresas están cada vez menos integradas verticalmente, están cada vez más especializadas, la integración de buscar proveedores, el crecimiento de la competencia, tanto doméstica como internacional. ¿Y qué es lo que le está pasando a muchas empresas? Hoy por hoy, con el furor del e-commerce, el furor de Internet, hoy por hoy podemos llegar a mercados que antes ni se nos iba a pasar por la cabeza llegar a esos tipos de mercados. Entonces tenemos una estructura que la pyme familiar crece de golpe, o creció con el transcurso de los años y se encuentra con todas estas complejidades, ¿no? Que parte de la gestión del riesgo y los seguros es una de las tantas.
Y por otro lado, el reconocimiento de la maximización del desempeño en un eslabón de la cadena de suministro, distante de garantizar el desempeño de ese nivel de conjunto. Y la gestión de riesgo, a ver, primero, como el eje de este encuentro, es la seguridad de las cargas. A ver, ¿qué riesgos contemplamos? Tenemos que entender que los mercados globales cada vez promocionan más a las cadenas logísticas, y ahí en el medio tenemos una norma que es una norma fabulosa, que yo creo que en Argentina cada vez se tiene que formalizar, se tiene que desarrollar y se tiene que enseñar cada vez más, que es la norma ISO 28000. Es una norma que asegura lo que es la seguridad de la cadena de suministro, en el cual analiza un montón de riesgos, falencias, analiza muchas herramientas de planificación. Y tanto en cuanto que tenemos que entender que la seguridad de la carga no solamente es física, sino que es la parte de vehículos, el monitoreo, el seguimiento, la operación logística en sí, y por otro lado la seguridad electrónica dentro de lo que es el recorrido de rutas, de puertos secos, terminales interiores de carga, la formación y los datos de todos los conductores que llevan nuestra carga en general, ¿no? Es un tema que la norma ISO 28000 en cuanto a lo que es la gestión de riesgo basada en la necesidad de lo que es las mejores prácticas que tienen que ir buscando en cualquier operación logística. Hoy por hoy muchos países, por sobre todo países de Centroamérica, porque si nos ponemos a pensar, la norma ISO 28000 se puso mucho en ejecución en Colombia, en el cual especialistas de logística tenían que controlar parte de lo que era la carga de Estados Unidos, lo cual, ¿por qué? Porque tenían que agilizar mucho más. A ver, tenemos que tener en cuenta que el 21 de septiembre, el 21 de septiembre, el atentado a las Torres Gemelas, bueno, no me acuerdo la puntual la fecha, pero el atentado a las Torres Gemelas puso un antes y después en lo que es la securitización de las cargas, lo cual en cuestiones logísticas, ya sea en terminales aéreas o en puertos, puso un poco la lupa, ¿no? En lo que es la observación. Y bueno, parte de todas estas cuestiones es entender de cómo evaluamos, cómo reducimos esos tipos de riesgos, dado que eso generan costos, problemáticas, y no solamente eso. Hoy por hoy, no llegar a un mercado es perder plata, es perder costos. Y eso es lo que tienen que entender los dueños de empresa, los gerentes de empresa en general, ¿no? Entender todo esto porque nos tenemos que anticipar ante eventos, evaluar qué consecuencias puede tener, las respuestas que pueden sugerir y qué decisiones podemos tomar en general, ¿no? Yo creo que este es un tema que es para hablarlo mucho más tiempo, pero lo queremos hablar a modo introductorio, dado que la parte del foco de la charla es la parte de seguros, ¿no? Bueno, tenemos que entender un poco también el momento de analizar costos logísticos de mi operación. Todo esto. ¿Es importante los costos de suministro, el costo de almacenamiento? ¿Qué nivel de servicio brindo a mis clientes? ¿Cómo mejoro mis inventarios? ¿A qué costos operativos tengo? ¿Cómo es mi distribución en general? Entonces ahí la pregunta que nos hacemos, ¿por qué la seguridad es importante en la cadena de suministro? Bueno, para prever todas estas cuestiones que estamos viendo acá en la presentación. Prevemos esto porque también no nos olvidemos que tenemos que planificar. La palabra logística es sinónimo de organización, planificación. Si nosotros nos ponemos a mencionar lo que es la definición de logística, cualquier definición de logística básica, ¿qué nos dice? Es parte de la cadena de suministro que planifica, implementa y controla. Bueno, esa planificación nosotros tenemos que identificar y entender los riesgos, explicarlos, entender dónde están en la operación, medirlos también, ¿no? Ver hasta dónde llegan, hasta dónde puedo cubrir, cómo accionamos, cómo monitoreamos, cómo revisamos todas esas cuestiones. Bueno, son todas cuestiones que nosotros tenemos que entender, porque para generar buenos niveles de servicios, generando competitividad y eficiencia, es parte de la premisa fundamental de un concepto de logística. Bueno, acá tienen un poco en la presentación qué diferencia por lo menos nosotros encontramos entre logística y cadena de suministro, el objetivo principal de una cadena de suministro, o sea, las reglas por las cuales se tienen que adaptar las empresas, tanto entre consumidores, tecnología y la cultura administrativa, que son los tres tipos de factores de cambio en el cual a nosotros hacen que nuestras cadenas logísticas se transformen, lo cual para una gestión de riesgo, para una certificación de normas 28000, nosotros tenemos que generar todo este tipo de controles para llegar a esto, ¿no? Y parte de estas cuestiones a la cual quiero llegar, y no quiero perder tiempo, esto lo tienen para que ustedes lo lean, la seguridad en la cadena de suministro. Bueno, parte de esto,
para darle un cierre y no perder más tiempo, el operador económico autorizado es un tema que está, una figura que se utiliza mucho en el comercio internacional, por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque es una figura en la cual las empresas que estén homologadas, certificadas con este tipo de figura, le da un compromiso de seguridad a toda la cadena de suministro. Lo cual tiene que cumplir una empresa que tenga afiliada o certificada con el OEA, el operador económico autorizado, cubrir lo que es la parte impositiva aduanera, la parte de recursos de la seguridad social, la seguridad de la mercadería y la integridad de la cadena logística, ¿no? Bueno, cada país tiene que homologarlo. En Argentina hay que registrarse en la FIP, ¿no? Es un programa en el cual hay que cumplir con cierto tipo de requisitos. Y todas estas cuestiones hacen que las empresas se sientan más comprometidas con la seguridad en toda su cadena de suministro, en el cual esto también le da un marco internacional de mucha mejor visibilidad, ¿no? Dada por su visión. El trabajar con esto a nosotros nos da aliados estratégicos, nos permite tener beneficios en las operaciones de comercio exterior, mayor seguridad en los procesos, igual rapidez en las cadenas de suministro, ¿no? Diferentes tipos de beneficios. Y entender un poco de esto es que el operador económico autorizado, por lo menos en mi título personal, lo digo, en Argentina podría traccionar un poco la matriz de transporte. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la matriz de transporte de Argentina, diferentes estudios dicen que un 93 o 94% lo mueve el camión. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Comparando entre Canadá, Estados Unidos y México, que tienen una matriz de transporte totalmente diferente a las nuestras, ¿no? Y mucho más competitiva. Llego a esta conclusión porque la mayoría de empresas homologadas a nivel mundial, registro por la Organización de Aduanas, ¿no? La Asociación de Operadores Económicos Autorizados, tanto Estados Unidos, Canadá y México, y República Dominicana, fíjense, en Brasil, Jamaica y Uruguay, lideran un ranking de empresas con mayor porcentaje homologado de esto, ¿no? Perú, Colombia, Costa Rica y Bolivia como un color amarillo dentro de lo que es el semáforo. Guatemala, Panamá, Ecuador, Argentina y Paraguay. Bueno, nos falta mucho para trabajar sobre esta figura. ¿Y por qué digo esto para darle un cierre? Es una figura que, dada la gestión del riesgo, puede mejorar un montón las cadenas logísticas, puede mejorar un montón la economía de cualquier empresa, puede mejorar también las exportaciones, las importaciones, porque agiliza los procesos desde una gestión de riesgo y una planificación de la seguridad de la carga, ¿no? Esto es a título personal, pero calculo que es un poco de lo que también, por qué muchos países de Centroamérica para arriba fueron trabajando la figura de cadena de suministro en cuanto a esto, y por qué tienen un desarrollo de tanta infraestructura logística en comparación con otros países de América del Sur para abajo que hoy por hoy no lo tienen. Por lo menos esta es una conclusión que yo llego para poder compartirla con ustedes. Espero que les haya gustado y hasta acá llegó la exposición mía. Antonio, muchas gracias por tu exposición, bien compacta y bueno, con un tema que da para desarrollar muchísimo en próximas sesiones de manera disgregada, ¿no? Paso a presentar al próximo ponente que tenemos esta noche, Leonardo Chacón. Él es gerente de logística, líder de proyecto en lo que sería la etapa de mudanza de la compañía a un polo industrial. Tiene más de 10 años de experiencia como asesor y productor de seguros de transporte y depósitos. Asesora en esta actividad. También es fundador de la consultora SI, con la cual trabaja mucho en lo que es gestión del riesgo de las cargas y la logística, analizando distintas problemáticas del transporte automotor de cargas en Argentina y la región. Estimado Leonardo, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar. Facundo, buenas noches a todos. Facundo, muchas gracias por el espacio. Esperamos cumplir con las expectativas de todo esto. Y bueno, como vos decías, yo soy Leonardo Chacón. Hace ya años que trabajo en la parte de seguros. Soy productor de seguros en Argentina y soy gerente en una empresa que se dedica principalmente a la importación y distribución de materias primas, pero está viendo hoy en lo que es la logística un negocio y quiere mutar su negocio a ofrecer servicios logísticos, ¿sí? Estamos pasando de ser un depósito de materias primas, como les decía, a
en un depósito ya de dimensiones mucho más grandes que las que tenemos hoy en Avellaneda, una localidad de Gran Buenos Aires, a un polo industrial ya ubicado en las afueras, ya en el tercer cordón de AMBA, acá en la provincia de Buenos Aires, en Tristán Suárez, donde ya se está nucleando y está mudando todo lo que es gran parte de lo que es la parte industrial de este sector. Así que estamos enfrentando con Antonio, quien recién estaba exponiendo, que hoy colabora conmigo desde el sector del tráfico, y mi hermano Maximiliano, que hoy él está desempeñándose en Neuquén, en una provincia de Buenos Aires, como gerente de proyectos en una cadena muy importante de farmacias. Él es ya técnico en programación y sabe muchísimo en cuanto a programas, desarrollos y demás, todo lo que es la parte tecnológica. Así que se nos ocurrió con Antonio y Maxi montar este emprendimiento de la consultora para poder afrontar y por ahí hasta ofrecer nuestros servicios desde nuestra experiencia y poder asesorar, brindar asesoramientos y por ahí hasta capacitar a las empresas y nuestros clientes. Principalmente nos focalizamos en los sistemas informáticos, logística y seguros, pero de estas mismas cosas también van surgiendo otro tipo de servicios, ¿no? Como seguridad e higiene, reclutamiento y selección de personal calificado, etcétera, ¿no? A medida que vamos viendo en las empresas cuáles son los servicios que van requiriendo, vamos adaptando, ¿no? Estamos, a su vez, nosotros tres trabajando en sociedad con otros profesionales. ¿Sí? Bien. La idea de hoy, que Facundo nos dio el espacio, es poder ofrecer una charla más que nada orientada a lo que es el seguro de transporte de carga, ¿no? Sobre todo cómo es asegurar y contratar este tipo de seguros, ¿no? A la hora de poder elegir qué seguros contratar y cómo contratarlos, ¿no? Hay una gama muy importante, hoy las compañías ofrecen una variedad muy importante que se ajusta a cualquier tipo de necesidad a medida que vayamos teniéndolo. Pero para eso necesitamos, ¿sí? Tener bien claro cuál es el negocio que estamos llevando a cabo y presentárselo a la compañía para que ellos nos puedan ofrecer este tipo de servicio. Y en el medio estamos nosotros, los productores de seguros, que somos quien le vamos a acercar ese riesgo a la compañía para que ellos lo tomen o no. Por eso es muy importante la información que tenemos que brindarle a ellos. A ver, nosotros desde nuestra experiencia notamos que principalmente las pymes, acá como hablaba hoy Antonio, tal vez no están bien asesorados o por ahí les falta de conocimiento en parte de lo que son seguros de transporte y cuáles son los beneficios que ellos pueden llegar a tener. Entonces, hay muchos riesgos que tal vez no los tienen bien cubiertos. ¿Sí? Principalmente notamos que en lo que es transporte de mercaderías, ¿no? Nosotros a lo largo de esta charla vamos a hacer mucho énfasis en lo que es las sumas aseguradas, no transportadas. Porque, bueno, por lo menos en Argentina, un país con mucha inflación, se va a ir modificando casi continuamente, mes a mes, esto puede cambiar muchísimo. Entonces hay que estar atentos, hay que estar muy, muy encima de lo que es ese tema. Pero bueno, empecemos un poco con lo que es esta presentación, ¿no? Nosotros habíamos pensado en presentarles qué es lo que es transporte, ¿no? Qué es lo que se entiende por la palabra transporte. Y para el Código Civil Comercial lo define como cuando una parte llamada transportista o porteador se obliga a trasladar personas o cosas de un lugar a otra y la otra llamada pasajero o cargador se obliga a pagar un precio o flete. ¿Sí? El transporte, hay una pequeña definición ahí, qué es lo que hace, genera empleo e ingresos, ¿sí? Acerca también lo que es la producción y el consumo y facilita también el desarrollo económico de un país. Es una especie de síntesis de los beneficios que tiene o lo que hace el transporte en cualquier parte. ¿Cuáles son los actores de un sistema de transporte? Bueno, como se ven acá en la gráfica, tenemos lo primero la infraestructura,
las unidades de transporte, ya sean camiones, camionetas, trenes, etcétera, barcos, cualquier tipo de transporte donde se mueva mercadería de un punto a otro, el marco normativo, ¿sí? Que son las leyes que nosotros debemos cumplir, y los recursos humanos, que serían los transportistas y demás personas involucradas en esto. Después tenemos este pequeño triángulo de Baloo, ¿sí? Donde podemos ver que el transporte es una parte importante de lo que hace alimentario. Una de las claves fundamentales de cualquier operador logístico es el nivel de servicio, que se basa en 3 tipos de estrategias: las de inventario, de localización, de donde vamos a ubicarla en los depósitos, y el transporte, ¿sí? Y el transporte es lo que le agrega mucho valor al nivel de servicios, y eso es algo que las empresas hoy tienen que buscar tenerlo bien centrado. Bien, ya metiéndonos un poco en el tema seguros, ¿sí? El transporte fue un eje fundamental de las operaciones de seguro. De acá podemos decir que nacen los contratos de seguro. No como hoy lo conocemos, en este mismo concepto, pero sí en cierta manera se empiezan a ver contratos para asegurarse de que la carga llegue en condiciones, de un destino a otro, y si no llegase, que esta falta no se traslade a una pérdida económica para quienes están realizando ese traslado. Bien, nosotros acá vamos a meternos ya más de lleno en lo que es el transporte terrestre y marítimo. No los quiero aburrir con una charla ya tanto seguro puntual y técnico, pero bueno, es simplemente para que ustedes conozcan de qué se trata y cuáles son los servicios que ustedes pueden contratar o cualquier empresa puede contratar y cómo se pueden contratar. Lo primero que tenemos que definir es el interés asegurable, a quién le corresponde, ¿sí? ¿Quién es el que tiene el interés de asegurar esa mercadería? En este caso hay 2 formas. Uno es el dueño de la mercadería o quien la compra, ¿sí? Para ellos las compañías de seguros lo que hacen es ofrecer un servicio o un seguro que se emite y comienza desde que el camión se mueve con la mercadería encima, ¿sí? Una vez que el camión está en marcha, cargado y empieza a moverse, ahí es donde empieza a correr la cobertura. Y por otro lado están los transportistas, que son los que están en carácter de custodio o guardián, ¿sí? O sea, van a recibir esa mercadería y la van a trasladar de un punto a otro. Ahí la cobertura comienza desde que recepciona la mercadería, ya sea que la fue a buscar al cliente o el cliente se la acercó hasta sus depósitos o locaciones, ¿sí? Acá hay una pequeña gráfica que muestra que en Argentina, como decía Antonio, por lo menos hoy, la mayor parte de lo que es transporte se hace por transporte terrestre, ¿sí? En camiones en sí. O sea, todo lo que es vehículos, trenes por ahí ya es un poco menor y en barcos menos todavía. Hoy acá en Argentina tenemos gran parte de la movilización de mercaderías que se hacen por transportes tipo camiones, ¿sí? Transporte automotor. ¿Qué se busca asegurar? Daños totales y parciales en diferentes tipos de acciones, accidentes y cuestiones climáticas. Esto es todo lo que ofrece las coberturas de seguro. Y acá vamos a mencionar más adelante de vuelta los tipos las formas que tenemos de contratar los distintos tipos de seguro. Acá ya nos metemos de lleno en lo que es una póliza de transporte y qué es lo que cubre, ¿no? Como dice ahí, una pérdida, daño o deterioro que pueda sufrir o alterar las condiciones de la mercadería durante el desarrollo de este traslado. Las estadías que estos pudieran ir teniendo a lo largo del proceso hasta llegar al punto final. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que la mercadería sale del depósito hasta su punto de entrega, todo lo que sea pérdida, daño o deterioro que pueda llegar a modificar la carga, eso va a estar asegurado, eso va a estar cubierto. Y también va a cubrir todo el trayecto, desde que sale hasta que se entrega. Si tenemos el traslado, llegase a tener una interrupción, pongamos como ejemplo, tiene que cruzar de Argentina a Chile y por la nieve no puede circular, si la póliza la contrata el dueño o quien la va a comprar, tiene 5 días de detención, o sea, 5 días más se va a extender esa póliza.
Si se tendría que demorar más de 5 días, eso lo debe informar a la compañía para que le dé 5 días de plazo extra. En cambio, si es el transportista, ellos cuentan con 15 días de detención. Acá en Argentina las pólizas son nominativas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que esté dentro de la cobertura básica, que la vamos a ver en un ratito, o adicional, que también vamos a mencionarlas, se considera una exclusión, o sea, no está dentro de póliza, no está cubierto. O sea, por eso es tan importante que las cláusulas estén bien claras y esté todo dentro de ellas. ¿Qué es la cobertura básica? ¿Sí? Tiene que ver con los accidentes que puede llegar a tener el medio transportador, ya sea el camión, el tren o lo que sea. ¿Sí? ¿Cuáles son ese tipo de accidentes? Son choque, vuelco, desbarrancamiento, descarrilamiento del vehículo transportador. También está cubierto el incendio, el rayo y explosión, huracán, ciclón y tornado, inundación, aluvión y alud. Todo esto son distintos tipos de accidentes que están contemplados dentro de la cobertura básica. ¿Sí? Todo lo que sea daños al vehículo transportador y esto incluyera o influyera dentro de lo que es el transporte de mercadería. Todo lo que es adicional son las coberturas que causan deterioro a la mercadería, pero que no tienen que ver con un accidente del vehículo. ¿Sí? Por ejemplo, el robo, hurto, falta de entrega o desaparición. Estas dos últimas son cláusulas que se agregan siempre y cuando el tomador de la póliza sea el dueño o el comprador de la mercadería, ¿sí? Y lo hace, o sea, el traslado lo va a hacer por medio de un transportista. O sea, es un contrato de transporte que es donde terceriza el movimiento. Para que esto tenga vigencia, el transportador el que hace el transporte de la mercadería le tiene que entregar una guía de transporte conforme a lo que es la reglamentación vigente. Esto es para que las compañías den la cobertura de esa entrega. No se lo entregan a las compañías transportistas porque se entiende que puede haber una complicidad, o sea, puede haber ser cómplices el empleado o el chofer del transporte con lo que es el robo, el hurto o la desaparición de algún bulto. Entonces es por eso mismo que las compañías no se la dan directamente a los transportistas. Demás coberturas adicionales, derrame, abolladura, vibración, rotura. Estos 4 puntos principalmente se pueden dar porque no, a ver, tal vez el vehículo que está transportando la carga no puede continuar con su ruta normal y tiene que tomar caminos de tierra, caminos de ripio, que no están en condiciones. Y si bien eso no genera un siniestro al vehículo, sí puede llegar a generar un siniestro en lo que es la mercadería. ¿Sí? Entonces toda esa parte está cubierta, pero adicionalmente. También tenemos coberturas para carga y descarga, que al momento en que se carga y se descargan los vehículos también se pueden cubrir. Una cobertura de exhibición de responsabilidad del transportista. ¿Sí? Esto por lo general lo piden las transportistas cuando se terceriza el servicio, que lo que hace es que las compañías tienen derecho de subrogación. ¿Qué es esto? Pueden repetir en caso de siniestro. Si un transporte tiene un siniestro y pierde la mercadería por una negligencia del transportista, la compañía va a indemnizar al tomador de la póliza del asegurado, pero sí va a repetir contra el transportista. En estos casos, los transportistas, para evitar eso, lo que hacen es colocar una cláusula donde ellos lo exima de esa responsabilidad. También está lo que es mojadura por lluvia, la contaminación por contacto de otro producto de tipo mercadería. Por ejemplo, si yo tengo un líquido dentro de, no sé, supongamos cajas de zapatillas, y esto hace que el producto se deteriore, va a estar cubierto siempre y cuando esté contratada esta cobertura adicional. Y también algo muy importante son los transportes de mercaderías que tienen una cadena de frío. Si se corta la cadena de frío, sabemos que esos productos no se pueden comercializar y es más, se deben descartar. Entonces, lo que primero tiene que hacer el transportista es salvar ese tipo de mercadería, siempre y cuando se pueda. Tal vez están lugares donde son concurridos y puede llegar a tener otro tipo de transporte, hacer un traspaso y la mercadería no pierde la cadena. Pero si pasa el siniestro en lugares remotos,
esa mercadería es muy probable que ya no se pueda utilizar, entonces ahí es cuando se descarta, se pierde y la compañía responde. Todas estas coberturas adicionales que acabamos de mencionar necesitan tener una cláusula de soporte dentro de lo que es la póliza, ¿sí? El contrato de seguro. Y por supuesto que lleva un costo adicional. A más coberturas adicionales, mayor va a ser el costo que tengan esa póliza. Pero más cubiertos van a estar. ¿Cuáles son las formas de contratar un seguro, una póliza de seguro de transporte? Puede ser por viaje, punto uno, donde el dueño o comprador contrata una póliza por un viaje determinado, donde va a iniciar en el momento en que carga y se mueve el camión, como habíamos dicho en un principio, y hasta que llega al lugar de destino, ¿sí? Por lo general estas pólizas no exceden los 90 días. Después están, en segundo lugar, las pólizas anuales o de periodo por declaración. Estas son las famosas pólizas flotantes, donde las pólizas se hacen por un periodo, ¿sí? Un periodo de tiempo. Por lo general es un año, ¿sí? O la ley de 17418, que es la ley de seguro, presume como periodo a un año. Pero hay compañías que pueden trabajar semestralmente o cuatrimestralmente. Este tipo de contratación tiene dos formas también de hacerlo, ¿sí? Con la declaración previa, donde el transportista o la empresa o quien tome la póliza tiene que declarar el 100% de los viajes, ¿sí? Indicando quién es el conductor, el vehículo, desde y dónde va la mercadería, el valor de la mercadería, que es la responsabilidad máxima por viaje. Eso lo resaltamos porque es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? La importancia que tiene eso para no quede ni infrasegurado lo que es la cobertura y tampoco quede por sobreprecio. Algo que acá obvié poner, pero es muy importante, la medida de la prestación, la forma de pagar este tipo de siniestro que tienen las compañías de seguros a prorrata, ¿sí? O proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos asegurando un teléfono celular que vale 100 pesos, ¿sí? Si nosotros aseguramos ese teléfono celular por 100 pesos, y supongamos que el teléfono celular tiene un siniestro donde la indemnización corresponde a un 50%. Si está en 100 pesos, la compañía va a abonar esos 50 pesos. Ahora, si nosotros en lugar de asegurarlo por 100, lo aseguramos por 80, que por lo general pasan ese tipo de cosas para ahorrar un poco y bajar lo que es la prima del seguro, cuando tengamos un siniestro no van a abonarnos el 100%, si nos van a abonar solamente el 80%. O sea, si yo tuve un siniestro donde solamente la compañía tiene que indemnizar un 50%, va a indemnizar un 50% de esos 80 pesos y no de los 100, que realmente es lo que vale la mercadería, ¿sí? En estos casos, como volviendo al caso puntual, si la compañía o la empresa, perdón, mejor dicho, el transportista o quien se encargue de contratar este tipo de seguro, va a declarar el 100% de las pólizas de los viajes en póliza, el costo va a ser menor. Pero por lo general se contrata la segunda, que es con declaración posterior. Y ya las empresas, o sea, las compañías de seguro, asumen que las empresas no van a declarar el 100%. Sí van a declarar una buena parte, pero no el 100%. Entonces le asignan un valor a la mercadería para poder asegurarlo, o sea, que todos los viajes estén dentro de esa subasegurada, y lo que van a hacer es declararlo a mes siguiente, o sea, los viajes que hicieron el mes anterior los van a estar declarando dentro de los 10 días próximos, y la compañía de seguro ahí es donde actúa. Si hubiese llegado a haber un siniestro donde las sumas o sea, el valor de la indemnización por siniestro no llegase a cubrir el 100% de lo que es el valor de reposición máxima, lo que hace la compañía es emitir un endoso y restaurar lo que es la suma asegurada. Ahora, si el siniestro excede o alcanza esa suma asegurada, lo que hay que hacer es esa póliza automáticamente queda sin vigencia y lo que hay que hacer es de armar una nueva póliza, ¿sí? Bueno, básicamente acá lo que estamos diciendo que tiene que hacer lo mismo que declarar la misma cantidad, o sea, los viajes con el conductor, el vehículo, desde dónde y hasta dónde fue trasladada la mercadería y los valores, ¿sí?
La única diferencia es que uno es previo y otra es posterior. El posterior obviamente es un poco más caro porque la compañía asume que no va a tener el 100% de los viajes declarados, entonces se toma una prima un poco más alta para poder cubrir esos viajes que no van a estar declarados. Por último, la póliza anual por periodo por vehículo determinado. Esto, por ejemplo, si hay empresas que tienen dos tipos de vehículos, uno que hacen transporte de distribución local y otra para interior del país, se aseguran por partes separadas. Pero siempre van a tener el mismo chofer, siempre va a ser el mismo camión, siempre va a ser tal vez hasta los mismos recorridos. Entonces, estos son otro tipo de contratación y donde pasa lo mismo que estábamos hablando recién, ¿sí? Vamos a asegurar por una suma asegurada. Sucede el siniestro que está amparado por la cobertura básica adicional que hayan contratado, la compañía indemniza, si no supera la suma asegurada, se emite un endoso, ¿sí? Para reponer esa suma y la póliza continúa, pero si el siniestro alcanza o excede la suma, las pólizas dejan de existir y se debe emitir una nueva. ¿Sí? Estas también son un poco más económicas, pero ya debido a que los transportistas y el transporte son frecuentes. Bien, en este tipo de seguros, las mercaderías son clasificadas, ¿sí? También por su estilo. Muy sencillo. Para lo que es la cobertura básica, como decíamos en un principio, que es lo que es todo siniestro que incluya el vehículo, están en dos clases. Clase 1, que es tan sencillo como decir que lo que no está en la clase 2, ¿no? Parece una pavada, pero es así, es cierto. Y lo que sí determinamos qué es lo que es la clase 2. Son todas esas mercaderías que son susceptibles a sufrir roturas durante el transporte, ¿sí? Todo lo que encaja dentro de eso, por ejemplo, cristalería, productos frágiles, ¿sí? Van a estar dentro de la clase 2. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté dentro de la clase 2, obviamente va a tener otro costo y otra atención para las compañías de seguro. Y lo mismo pasa para las coberturas de robo, hurto o desaparición. Va a haber dos clases, clase A, que es todo lo que no esté en la clase B, y las clase B, que son todo lo que son, todas mercaderías que son, por su característica, susceptibles de robo y que son fáciles de reingresar al mercado, recolocarlos. Por ejemplo, neumáticos, repuestos, zapatillas, indumentaria. Lamentablemente esto sucede porque hay gente que consume este tipo de mercadería. Para lo que son la clase A, ¿sí? Que son los menos riesgosos, acá empezamos a ver el tema de lo que son las franquicias. ¿Qué es la franquicia? Es la parte del siniestro donde responde el asegurado, ¿sí? Las compañías de seguro lo que hacen es trasladarle esa responsabilidad al asegurado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un siniestro que son 100 pesos, el 5% lo va a abonar el asegurado. La compañía va a pagar 95 en este caso, ¿sí? Y para lo que es clase B, la franquicia ya es más elevada, es un 20%. ¿Sí? Eso ya son, está dentro de la contratación ya del seguro. Bien, ya pasamos un poquito, ahí terminamos lo que es el transporte terrestre y empezamos con lo que es el transporte marítimo. ¿Sí? Y como sabemos, toda la mercadería que va a estar dentro de un barco tiene ciertos riesgos, ¿sí? Y toda la mercadería que esté dentro de ese barco tiene los riesgos propios de la navegación, tormenta, hundimiento en calle, choque, naufragio, choque entre embarcaciones, digamos, naufragio, lo que sea, ¿sí? Se aseguran todo tipo de mercaderías, ¿sí? Y lo que acá hacemos otra vez hincapié en lo que es la suma asegurada. Nos debemos asesorar sobre la suma asegurada que indica el actor asegurado y la misma debe ser lo que indica la suma periódica, perdón, la suma de la pérdida debe coincidir con lo que se declare cuando llegamos a destino. ¿Sí? Acá hay un poco, una breve descripción de cómo está armada lo que es la suma asegurada. ¿Sí? Entonces, para poder entender un poco lo que es el transporte marítimo, también debemos conocer lo que son los conceptos de averías que se tienen en cuenta para este tipo de transporte. LAP, que es la libre avería particular, que son todos los
los riesgos propios de la navegación y son los gastos que deben ser soportados por quienes hayan subido mercadería arriba del barco. O sea, ¿qué quiere decir esto? Son todos los siniestros que pueden llegar a ocurrir, como mencionábamos en esto, ¿no? Que son propios de la navegación. Hay 3 tipos de cobertura. La más usual es la de todo riesgo, que es cualquier cosa que le pase a la mercadería está cubierta. Después otra que se llama libre de avería particular, donde incorpora ciertas coberturas y se hace un poco más amplia, y la cobertura C, la más restringida. ¿Sí? Simplemente es una cobertura básica y no tiene mucho más que eso. Otra de las averías es la avería común o gruesa, ¿sí? Que es la decisión voluntaria del capital que incurre en algunos gastos con el fin de salvar la embarcación y la mercadería. En este caso rigen la actividad de transporte marítimo las reglas de York-Amberer, ¿sí? Que autoriza, o ya se sabe de antemano, que el capitán de las embarcaciones está autorizado o puede obrar de distintas maneras como para poder salvar lo que es la embarcación y la mayor cantidad de mercadería. ¿Cuáles son esos tipos de qué es lo que marcan estas reglas? Puede hacer un echazón, o sea, tirar mercadería al mar para salvar esa embarcación, para hacerla más ligera y para que llegue a puerto. Todo lo que cause las máquinas y las calderas, extinción de fuego a bordo, todo este tipo de riesgos son los que hacen a la avería común o gruesa. Todos los que hayan, ¿cómo es que actúan, no? O sea, uno cuando el barco llega a puerto, va a haber clientes que van a ir a buscar su mercadería y la van a tener, pero va a haber gente que no las va a tener. Entonces, ¿cómo se afrontan esos gastos? Todos los que hayan salvado la mercadería más los dueños del barco deben reponer la suma que representan a las pérdidas. ¿Sí? O sea, ya es dentro de lo que es el transporte marítimo, eso ya está acordado. Entonces el seguro es ahí donde entra. Si vos perdiste la mercadería, el resto va a tener que abonar, vas a recuperar esa mercadería con todos los que estaban dentro del barco. Y la compañía va a actuar, si vos sos una de las personas que recibiste la mercadería correctamente, esa parte tuya la va a abonar la mercadería, la va a abonar el seguro. Si no, o sea, no es una cobertura que vos tengas que tener sí o sí, no es obligación tener una cobertura de transporte marítimo, pero sí te ayuda a afrontar este tipo de gastos. ¿Sí? Es por eso que ahí es donde empieza, donde incluye, donde entra el seguro en lo que es transporte marítimo. Bueno, ya para cerrar un poco, es como les decía, ¿no? Hoy las compañías de seguro arman ya distintos paquetes, ya tienen paquetes cerrados y hay también paquetes abiertos donde se ajustan ya directamente a la necesidad del cliente, ¿sí? O sea, es básico, es muy importante el asesoramiento en estos casos, ¿no? Entender cuál es el tipo de negocio y qué tipo de cobertura está necesitando el cliente para poder llevarle eso a qué compañía también, ¿no? También es muy importante saber con qué tipo de compañía estamos trabajando. Lamentablemente en el mercado asegurador hay de todo, y más en estas épocas de crisis, y hay compañías que son solventes y siguen abonando las distintas siniestros y haciéndose cargo de su parte, y lamentablemente hay compañías que no lo hacen. Entonces es muy importante también eso, ¿no? Para evitar todo tipo de problemas a la hora de un siniestro. Sí, esto es parte de lo que es la gestión de riesgo, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos desde la consultora, analizar y poder asesorar a nuestros clientes en base a esto. Y después acá les dejo más adelante para que puedan ver una serie de datos de lo que es el parque automotor y cómo está distribuido dentro de lo que es el país, ¿sí? Con esto concluye lo que es la presentación. Queríamos mostrarles simplemente, ¿no? Un poco, interiorizarlo en lo que son los distintos tipos de seguros que existen para la carga, y hacer foco, ¿no? En lo que es el asesoramiento, como les decía recién, las compañías con las que vamos a trabajar, y
poder asegurar las cosas como, como corresponden, ¿no? Es muy importante lo que es la suma asegurada, estarle muy encima. Países donde hay mucha inflación, hay que estar actualizándolo continuamente, por eso es muy importante la comunicación con los distintos productores. Así que Facu, bueno, con esto terminamos. Les agradezco a todos la atención y espero que haya sido productivo. Leonardo, sí, por supuesto, muy esclarecedor todo esto que compartiste y de una manera también bien sintetizada. Es una temática que da mucho para hablar y adentrarse en los tecnicismos. Igual, bueno, todos los presentes quedan en contacto con ustedes, los pueden buscar por LinkedIn en nuestro perfil de charlas logísticas, el LinkedIn tuyo y el de Antonio. Te quería hacer una pregunta antes de pasar a las consultas que hicieron cada uno de nuestros participantes al completar el formulario, así como también habilitarles preguntas en vivo. ¿Cómo vos ves, de acuerdo a tu experiencia en Argentina, el contexto en el resto de países de la región de gestión de riesgos, los seguros? ¿Cómo estamos posicionados Mira, desde Argentina para el resto de Latinoamérica y viceversa? yo lo que veo es que acá en Argentina vemos el seguro como un costo, como un gasto, cuando en realidad tiene que ser una inversión. ¿Sí? Ya por ahí hay países de la región donde lo ven de otra manera, ya directamente. Pensá que hay países donde naces y ya te automáticamente contratás una póliza de seguros, de vida. Entonces el seguro está visto desde otro punto. Nosotros acá en Argentina, yo creo que es un poco por esa picardía, ¿no? que creemos tener, eh, que, que está tan desvalorizado y mal visto lo que es la parte de seguros. Pero realmente es muy importante, no solamente en lo que es transporte de carga, sino también en lo que son almacenes, depósitos, mismo para la vida personal de cada uno de nosotros, ¿no? Es importante siempre eh, estar bien cubiertos. Lamentablemente, como te digo, nosotros acá en este país yo lo veo que está muy mal visto lo que es el rubro de seguros, lamentablemente. Ya nos comentarán los colegas que están conectados desde distintos puntos de Latinoamérica cómo es la situación, pero calculo que no va a ser muy diferente. Les propongo a todos los presentes, antes de pasar a las preguntas y respuestas, antes del cierre, que habiliten sus cámaras, así nos sacamos ya la mítica Zoom Selfie que hacemos en cada charla logística. Que bueno ver varias caras conocidas, gente de Costa Rica, de Dominicana, de Argentina. Estamos los que estamos, ahí vamos con la foto y pasamos a las preguntas. Bueno, a la cuenta de tres, gesto que querramos hacer totalmente random. Bienvenido sea. 1, 2, 3. Gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas antes de habilitar el mic para hacerte, Leo y Antonio. Sí. Esto creo que lo desarrollaste vos, pero no está de más si podés ampliarlo un poco. Alejandro de Argentina preguntaba cómo se tipifican en la póliza los riesgos en los puntos de transferencia y los cambios de estado en la mercadería. Bien, eso está todo declarado previo a lo que es la contratación. ¿Sí? Uno tiene que declarar la ruta que va a ser la mercadería, desde que ingresa hasta que llega, desde que sale desde el punto de fabricación o de donde estemos despachándolo, hasta el punto final. Se tiene que declarar, hay pólizas donde cubre multimodal. Nosotros, acá lo que es la parte de seguros, se basa mucho en lo que es eh, los famosos intercoms, ¿sí? Cómo va a ser el traslado de esa mercadería y quién se hace cargo de qué, ¿no? Existe, por ejemplo, el FOB, que es libre a bordo, ¿sí? Que es dejando la mercadería ya dentro del puerto o dentro del barco. Después está el FAS, que es la parte donde nosotros dejamos la mercadería al costado del buque y hasta ahí llega nuestra responsabilidad y hasta ahí es donde nosotros aseguramos la mercadería. Tenemos el CIF, ¿sí? Que es costo y seguro y flete, está todo incluido ahí. Pero lo importante acá es, ¿sí? Tener claro qué tipo de transporte vamos a hacer y cuáles son las coberturas que vamos a contratar. Hay muchas veces que hay muchos adicionales ahí que tenemos que estar atentos, ¿no? Lo que es carga y descarga, lo transporte terrestre, también tener en cuenta todo lo que se va a tener
qué cláusulas básicas tenemos y cuáles son los adicionales que debemos contratar. Y después ver hasta dónde llega nuestra responsabilidad en caso de ser compradores o en caso de ser quienes estemos vendiendo, o bien si estamos en la parte de transporte, ¿no? Transportando esa mercadería. Siguiente pregunta, desde tu experiencia como productor y asesor de seguros, así como Antonio también, que viene trabajando en la consultora, pregunta José de Colombia, ¿cuáles serían los 3 principales riesgos que ven ustedes que hay en el supply chain en América Latina? Es una pregunta un poco compleja porque si bien Sí, tenemos muchos puntos en común, también tenemos muchas coyunturas bastante diferentes desde lo económico, lo político y lo social. exactamente. Yo creo que, bueno, por eso mismo también tienen un costo un poco más elevado, ¿no? Lo que es el robo principalmente en algunas, los que son productos de mayor, ¿no? Lo que eran los productos clase B, digamos, ¿no? De lo que entran dentro de la cobertura de robo, hurto. Eso hay muchísimo, lamentablemente, en lo que son las grandes urbes del país, ¿no? Cava, Amba, y si nos vamos a cada una de las ciudades principales de cada una de las provincias, creo que pasa lo mismo. Y después en un segundo nivel yo pondría todo lo que son accidentes, ¿no? De tráfico. Lamentablemente también hoy vivimos, acá por lo menos la parte de AMBA, la parte de Cava, con los cortes, los piquetes, la gente es muy alterada y eso ocasiona muchísimo siniestro vial. Yo creo que esos son los dos principales eh, focos, ¿no? Que veo acá en lo que es Argentina. Bien, respecto a los productos tipo B que mencionabas, nosotros Ujú. acá en Argentina tenemos la nefastamente famosa figura de pirata del asfalto, que es Exacto. un oficio, una profesión de Ujú. aquellos que serían piratas sobre, como su nombre indica, sobre asfalto, que están al acecho de camiones con cargas de productos obviamente valiosos, léase televisores, calzado, indumentaria y demás bienes de consumo que tienen salida directa en el mercado automáticamente. No Exacto. sé si el resto de los participantes en Latinoamérica que están acá conectados tienen esta figura o equivalente en sus países. Acá en Argentina fue bastante popular, se controló, se mitigó bastante, pero bueno, sigue estando vigente en algunos puntos en los 90, ¿no? Fines de los 90. Fines de los 90, sí, con las crisis económicas Exactamente. han crecido mucho esa figura. No sé cómo será en el resto de Latinoamérica. Betty de Costa Rica preguntaba las tarifas de los seguros. ¿Cómo estamos a nivel tarifas de seguros? Al margen de la cuestión cambiaria. ¿Es Ujú. homogéneo en Latinoamérica? ¿Somos por ahí en Argentina más caros como pasa con la telefonía que en el resto de LATAM? ¿Cómo ves el Ujú. tema? Y nosotros en Argentina yo creo que estamos un poco por encima de lo que es el resto de Latinoamérica, ¿no? O sea, acá en Argentina eh, gran parte de lo que hace a la prima son impuestos. Entonces, si bien es un servicio que no es tangible, más lo que son servicios intermodales cuando hacemos importaciones y exportaciones, está muy ligado a lo que son las distintas impuestos que nos van imponiendo. Así que yo estimo, no tengo bien claro cómo serán en otros países de Latinoamérica, pero acá en Argentina lamentablemente este, tenemos esa cuestión más allá de lo inflacionario, lo que son tarifas de este, este tipo de impuestos. Genial. Bueno, a los presentes están invitados a si quieren hacer alguna pregunta en vivo a Leonardo. Este es el momento antes de la despedida y los agradecimientos. No sé quién quiere comenzar, Geisha, Rafael, Jorge, son a quienes veo, ¿no? Yo les quiero agradecer igual a todos por haber estado acá escuchándolos. Sé que la parte de seguros tampoco es algo muy divertido a veces de escuchar, pero sí es necesario estar bien informados. Nosotros desde la consultora notamos que hay
como decía Antonio, yo no lo llamaría falencia, sino por ahí por falta de conocimiento, por falta de capacitación o por falta de asesoramiento. Hay veces que eh, las empresas o mismo nosotros mismos muchas veces estamos mal asesorados y mal asegurados. Y no nos damos cuenta, lamentablemente, hasta que nos pasa un siniestro, ¿sí? Y es ahí donde después caemos, tal vez los productores, las compañías, y decimos, no, esto es una estafa, pero en realidad no es una estafa, sino es una falta de asesoramiento. Yo creo que viene más del lado de ese lado que del lado de las compañías que quieran ser ventajeras, por llamarlo de alguna forma. Para mí hay que estar bien asesorados. Yo creo que con eso, y fijarnos también mucho, yo voy a hacer mucho énfasis también en esto, en las compañías de seguro que estamos trabajando. A nivel nacional es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y antes de darle la palabra a Geisha, bueno, tengo dos comentarios acá en el chat. Víctor Hugo Morel Medina de Paraguay rescata mucho tu concepto de que el seguro no es gasto, sino una inversión. Yo coincido Gracias. plenamente con esto. Así como también pasa en la industria con el mantenimiento. Todavía Eso, sigue habiendo industrias que consideran al mantenimiento, ya sea preventivo o predictivo, como un gasto. Es un error garrafal, pero bueno, son sí. cuestiones de paradigma que van a llevar su tiempo cambiarse de chip. Y por otro lado teníamos a Joana, que preguntaba en dónde puede especializarse para estudiar sobre seguros en la logística. No sé si le podés tirar un centro, como decimos en Argentina. No, a ver, nosotros desde la consultora capacitamos al personal, nosotros, a la gente que se nos acerca, ¿no? Sobre todo porque por ahí tenemos el conocimiento de lo que es trabajar dentro de lo que es logística y el concepto también de seguros. Por ahí sí hizo un mix. Pero eh, si vos querés ser productor de seguros, hoy en Argentina tenés una gama muy amplia y o sea, te brindan conocimientos absolutamente en todos los riesgos, eh, tanto patrimoniales como de vida. Este, pero si querés, nosotros nos podés contactar y nosotros te vamos a poder asesorar y también capacitarse en este tipo de cosas. Buenísimo, Joana, ahí tenés la posta para contactar a Leonardo en LinkedIn, así te dan una mano. Bueno, ahora sí, escuchamos a Geisha desde República Dominicana. Gracias, Facundo, ¿cómo estás? Leonardo, yo estaba muy expectante por esta disertación tuya de los seguros, porque yo tengo un taller próximamente sobre, básicamente, de Icoter, ¿no? Que básicamente recorre todo lo que es CIFE, Word, ¿sabes? Todo lo que es Ujú. el hablar de cómo hacer contratos, Sí, con los inter correctos, que eso es clave, ¿ok? sí. Entonces, tú sabes que siempre no me meto directamente en los seguros, porque más bien quiero que lo que van a aprender los muchachos ahí es precisamente los puntos. Se entrega los Ujú. riesgos y dónde se entregan los riesgos, dónde el vendedor o el comprador tiene la responsabilidad de la mercancía y dónde está mi responsabilidad, ¿ok? Ujú. Por ejemplo, sabemos que a nivel extremo, el DDP y el S-Word son los más fuertes a nivel de seguro. El S-Word, tú como comprador no conoces el territorio que está allá y te embarcas en un seguro porque tú tienes que asegurar, porque tienes que recogerlo en la planta. Ujú. Entonces, eso no es muy recomendado si tú no conoces la geografía, o sea, si tú no conoces todas las cosas que tienes que hacer, pues tú tienes que agarrar ese producto y traerlo hasta el barco, ponerle transporte, pagar gestión y una serie de cosas. Y yo me imagino que en tu experiencia, y me gustaría que me lo dijeras, el manejar cargas, asegurar cargas con S-Word son complicadas y costosas. Sí. Igual que el tema de DDP, que el DDP, en el caso del DDP, que es para el vendedor pues tiene que garantizar ponerte el producto en tu almacén completo y toda la responsabilidad la toma él desde que sale de la planta hasta que llega al almacén, ¿no? Ujú. Tenemos, por supuesto, el sí, que es costo y seguro y flete, que tú lo hablaste. Entonces, cuando una extrapolación de todo eso, pues siempre te dicen, el seguro le corresponde al vendedor, el seguro le corresponde al comprador, el seguro le corresponde al vendedor, el seguro le corresponde, y solamente esto es lo que los psicoteros tratan. Simplemente te dicen dónde la responsabilidad de los seguros se va colando. ¿Ok? Claro.
Mi pregunta que te hago es la siguiente. Ese seguro, por ejemplo, el SIF, que la mayoría de las veces, lo que es SIF y FOB, casi yo diría que el 70%, una estadística que es el término del ICOTER que más se utiliza a nivel internacional, ¿ok? Y bueno, y el equivalente a nivel aéreo que es el FCA. Sí. ¿Cómo ese bendito seguro que habla el ICOTER, el costo, seguro y flete? Bueno, el seguro lo pago yo, el seguro lo pagas tú. ¿Qué es lo que tiene ese seguro? O sea, ¿qué es lo que acompaña a ese seguro como tal? ¿Qué es lo que realmente me está cubriendo y qué es lo que realmente está pagando? Porque tú dices, bueno, está bien, yo hago sí, costo, seguro y flete. Ajá. ¿Qué seguro estoy pagando yo ahí cuando hago un sí? ¿O qué seguro yo estoy pagando cuando hago ¿O qué seguro yo estoy pagando cuando hago un DDP? ¿Qué es ese seguro? ¿Y contra qué? Yo sé que se calcula con, ajá, entonces tú me dices, bueno, eso se calcula contra la suma asegurada. ¿Qué es la suma asegurada? No es lo mismo una suma asegurada cuando estás en un DDP a una suma asegurada cuando estás en un network. Es totalmente diferente. O cuando estás en un CEO, cuando estás en un POP, o cuando estás en el bendito, uno que cambió ahorita con los Icoter, que tú sabes que hay un DAP y un DPU. El DPU te deja la mercadería donde haces todo lo que es la descarga del material, y el DAP te deja la mercadería en un sitio que tú no sabes dónde es. Ahorita lo que cambia con el DPU es que te dicen, bueno, déjamelo en la puerta de la entrada del almacén. Y está definido, tienes que definirlo. Con el DAP no lo definía, te lo podían dejar en cualquier sitio del activo, y entonces tú empezabas a buscar esa cosa y gastabas más dinero. Entonces hay un cambio ahí con relación a los hipotecas. Pero en mi resumen que te quiero hacer es, cuando a ti te dice bendito seguro, ese bendito seguro, ¿qué es lo que lleva tu seguro en función del ICOTEC? Porque tú pudieras decir, bueno, sí, es el seguro, pero ¿qué lleva ese seguro? Yo estaba viendo unos términos que tú utilizabas ahí, que es la cobertura esta, la avería gruesa, los 3 riesgos, ese tipo de cosas. Entonces, eso generalmente uno no lo maneja, ¿no? Por eso yo decía, oye, voy a ver si allí puedo aprender algo con respecto a eso y los ICOTER. ¿Qué es el bendito seguro en eso que hago? Bueno, sí, ok, el seguro, pero ¿qué es ese seguro? ¿Qué es lo que se contrata cuando yo hago ese tipo de cosas? No sé si está muy larga la pregunta, pero No, se entiende. Se entiende, ya está perfecta la pregunta. Mira, nosotros lo que primero tenemos que tratar de encontrar es el interés asegurable, ¿no? ¿Quién tiene el interés en asegurar esa mercadería? Y después todo lo que es la parte de cuando uno compra la mercadería, esos son acuerdos que se hacen entre vendedor, comprador, están los despachantes aduanas en el medio. Y ahí es donde asignan ya digamos, las responsabilidades que tiene cada parte con esa mercadería, ¿no? Entonces se acuerdan los distintos tipos de transporte y quién se va a hacer cargo en esos transportes. Por eso es muy importante también ahí saber localizar bien quién tiene el interés asegurable sobre esa cosa, sobre esa mercadería, sobre ese transporte. Entonces, una vez que localizamos eso, se arma una póliza de seguro. No son muchas veces, por lo general, a ver, acá en Argentina los contratos de seguros son nacionales, o sea, no, o sea, siempre y cuando tienen que ir a hacer un contrato de seguro a otro país, hacen convenios con compañías locales, ¿sí? Hay muy pocas compañías que hacen contratos mismo, un solo contrato para todo. Hay atrás reaseguradores, hay atrás de cada seguro muchísimas compañías, muchísima gente trabajando dentro de todo eso, sí, que toman los riesgos. Y después lo que se contrata y la cobertura que vos le vas a dar son las coberturas básicas, tanto en transporte terrestre como en transporte marítimo, y los adicionales que yo te comentaba recién en la presentación, que los tenés después, creo que Facundo los tiene para descargar, ellos los van a poder ver. Para poder ver todo tipo de coberturas que tienen, ¿sí? Y cada una tiene su especificación, o sea, uno va a poder ir contratando a medida de las necesidades que uno va queriendo tener. O sea, es lógico que después cada cobertura adicional o cada cobertura que no esté dentro de la básica va a tener un costo extra. Pero eso va siempre, como te digo, sabiendo cuál es el interés asegurable, quién es el que tiene ese interés asegurable, cuál es la responsabilidad que tenés dentro de la carga, de esa carga durante todo el recorrido, y poder analizar bien qué tipo de transporte y hasta qué punto vamos a poder llegar. Eso hay que detallarlo siempre.
Y después, atrás de eso hay una compañía que se va a hacer cargo de esto, pero atrás de esa compañía hay veces que los riesgos son demasiado altos, entonces tienen reaseguradores atrás, ¿sí? Pero lo que hay que hacer, y es muy, muy importante, es dejar todo dentro de lo que son las cláusulas. En el contrato de seguro tiene que tener absolutamente todas las cláusulas bien claras y detalladas. También las sumas aseguradas, donde el recorrido que va a hacer esa mercadería, qué tipo de vehículos la va a llevar, cuáles son los modos y los medios de transporte que vamos a utilizar. Entonces todo eso es importante a la hora de contratarlo. Es mucho más amplio esto, por eso decía yo que las compañías de seguro siempre tienen un producto que se amolda a la necesidad de cada uno de los clientes de ellos, ¿no? De cada uno de las empresas o quien viene con ese riesgo a las compañías. Supongamos que está definido un trayecto de un punto A a B para llevar una carga. Sí. Llamémosle un transporte de media distancia. En caso de que haya un piquete, una revolución, o como mencionaba alguno de los colegas, un conflicto bélico que implica que se tiene que generar un desvío forzoso del recorrido. Sí. En caso de un siniestro en ese desvío del recorrido, ¿tenemos cobertura o pasamos a estar totalmente descubiertos? Tenemos cobertura. Okay. Lo que tenemos que hacer es declarar el camino alternativo que fuimos tomando y el motivo por el cual lo tomamos. Okay. Siempre tener en cuenta que el objetivo es resguardar o poder salvar lo que es el riesgo, ya sea el mismo medio de transporte, la mercadería, por ahí la vida de uno, ¿no? Por ejemplo, en el seguro automotor, el incendio, a ver, lo que te pide la compañía, que son las cargas del asegurado, son las famosas cargas del asegurado, el asegurado tiene como carga o como responsabilidad el hecho de poder salvar ese riesgo. O sea, si yo tengo un auto que se está incendiando, por lo menos intentar, o sea, ¿qué acciones tomé yo como para poder salvar ese riesgo? Y en este caso pasa lo mismo. El desvío que uno toma es justamente para salvar la mercadería y poder resguardar todo este tipo de riesgos. Así que está dentro de la cobertura. Si alguno de los presentes tiene alguna otra consulta, le damos paso. Si no, bueno, estamos ya en hora de cerrar el webinar. Casi 1 hora 30 de conexión. No sé si Rafael o Jorge Fernández o Jorge Salas quieren hacer algún comentario. Con esto nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Leonardo, por tu tiempo, tu know-how y experiencia. Gracias totales a Fabio Contino, un amigo de la casa, referente indiscutido del mundo del supply chain con su multimedio web picking. Tampoco para tanto, che. Sí, no, es así. Es así. A ver, yo algo que he aprendido en esta vida es que los homenajes se hacen en vida. Porque el homenaje póstumo está bien. Ya me puedo morir. No, pero los homenajes se hacen en vida, después están los póstumos, pero bueno, la persona que está siendo reconocida no escucha desde el más allá, o no hay prueba de ello, ¿no? Bueno, y Antonio, que tuvo un problema, andaba hoy con una complicación de salud. Bueno, y a todos los presentes que vienen bancando los trapos de este proyecto desde el comienzo. Fabio fue uno de nuestros invitados especiales de la primera temporada de Charlas Logísticas. Allá lejos hace tiempo. 2020, él fue el responsable de la charla número 4, si mal no recuerdo, de Charlas Logísticas, sobre innovaciones en la logística, allá por fines del 2020. Desde aquellos tiempos, bueno, tenemos una amistad muy linda, muy agradable, y bueno, te veremos pronto en el próximo evento de logística que va a tener lugar en junio en Buenos Aires. Al resto, agradecimiento total, muy contento de poder vernos encuentro tras encuentro y también a la gente que se va sumando, ¿no? Estamos permanentemente teniendo renovación de público, así que muy agradecido. Así que queda el contacto de los chicos, las presentaciones que van a descargar una vez que completen la encuesta. Y bueno, para lo que necesiten, a disposición, y nos encontramos en la próxima charla logística próximamente toda la data. Bueno, gracias a todos, nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, excelente. Gracias. Gracias chicos, Gracias. nos vemos. Un placer ha sido. Muchas gracias a todos.